IMAX.TV presenta. El Museo Internacional del Barroco ya es de los poblanos. El gobierno del estado de Puebla llegó a un acuerdo histórico para pagar 2,000 millones de pesos a la concesionaria. Con la terminación anticipada del contrato se obtiene un ahorro presupuestal de 8,000 millones de pesos por los próximos años. En Santa María Coronango, Puebla, fueron hallados 3 cuerpos sin vida junto a un vehículo Nissan en campos de cultivo de la zona. Fueron vecinos los que dieron el aviso a las autoridades. La Fiscalía ya realiza las investigaciones correspondientes. En Atlisco, un microbús se queda sin frenos e impacta una camioneta. Las autoridades detuvieron al responsable. A pesar de lo aparatoso del accidente que quedó grabado en video, el conductor del vehículo particular resultó con lesiones leves, pero hubo cuantiosos daños materiales. El Zócalo de la Ciudad de México se pintó de colores con la comunidad LGBT+. Miles de personas participaron para hacer una bandera monumental conformada por sombrillas y playeras en el marco del Mes del Orgullo y para visibilizar el respeto a la diversidad. En Brasil, un globo aerostático con 22 personas a bordo se incendió durante el vuelo. El fuego se originó dentro de la canastilla. Al menos 8 personas murieron y hay varias lesionadas. Los saludo con mucho gusto y claro, con noticias importantes. La semana inicia con lluvias, al menos en Puebla y la zona metropolitana desde la madrugada y hasta este mediodía. Se registraron intensas precipitaciones pluviales en la capital y varios municipios. Esto provocó la caída de cables de mediana tensión y un aumento importante en el nivel de ríos, lo que ha dejado comunidades con problemas de comunicación en la Sierra Norte. La Coordinación General de Protección Civil del Estado informó que se registraron precipitaciones en al menos 60 municipios. En el río Alceseca, a la altura del Infonavit de la Margarita y la colonia La Hacienda, se encontró el cadáver de una persona. Elementos de bomberos y protección civil llegaron a recuperar el cuerpo de esta persona de aproximadamente 20 años que se encontraba, pues mire, flotando en el río. Durante varios minutos trabajaron en el punto para lograr el rescate de este cadáver. En Naucalpan, Estado de México, se desbordó el río Los Cuartos y no solo por exceso de lluvia, sino por exceso de basura. Lo que era un problema de agua se convirtió rápidamente en un problema de, espuma tóxica debido a los desechos. Esto sorprendió a los habitantes porque la espuma se desbordó, el agua y la espuma se desbordaron a través de las calles. Además, en algunas zonas el agua llegó a alcanzar el 1.5 metros de altura. Se reportan más de 50 casas anegadas, decenas de autos dañados. Las autoridades están aplicando vacunas como medida sanitaria para quienes hayan estado en contacto con el agua. Y créanme que fueron muchos, pero muchísimos vecinos. Y sí, este fin de semana comenzaron los ataques de Estados Unidos a Irán en el conflicto que hay en Medio Oriente con originalmente Israel. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó que atacaron instalaciones nucleares en Irán, incluidos las bases importantísimas de Fordow, Natanz y Isfahan. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. También la respuesta de Irán no se hizo esperar y este lunes ha comenzado a lanzar operaciones con misiles llamados Anuncio de Victoria. Ese es el anuncio que hacen en la televisión iraní. Esto va contra bases americanas de Qatar e Irak. El ejército iraní ha afirmado en un comunicado haber lanzado un devastador y potente ataque contra, las bases que ya le mencionaba en Qatar, donde se encuentra la instalación militar más importante de los Estados Unidos en Oriente Próximo. Desde el inicio del conflicto entre Irán e Israel, se han evacuado ya a 175 mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la embajada en Israel facilitó la salida por vía terrestre y marítima hacia Egipto, Jordania y Chipre a 116 connacionales, mientras que la embajada en Jordania apoyó con la salida de 29 mexicanos. En tanto, la embajada en Irán asistió con la salida de 30 connacionales más. Le debo informar que todas las embajadas mexicanas en Medio Oriente continúan en alerta brindando asistencia a connacionales que se encuentran en la región.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la ONU intervenga en el conflicto y haga un llamado a la paz sobre el impacto en el precio del petróleo y los derivados como la gasolina. Esto dijo la mandataria. Hasta ahora, en términos del precio del petróleo, realmente el incremento es muy poco en los últimos días. México tiene la ventaja, digamos, de que el petróleo que producimos en México ya prácticamente todo se refina en nuestro país, aunque como quiera pudiera llegar a impactar si subiera mucho el precio de las gasolinas, porque nuestra referencia es internacional. En ese caso hay un mecanismo que existe en México para que no suban las gasolinas, que es el subsidio a través del IEPS, que es el impuesto que se paga por las gasolinas, y que está publicado y que entraría en vigor en caso de que hubiera un aumento. Es importante comprender qué es lo que está sucediendo de fondo e históricamente entre Israel e Irán y ahora también Estados Unidos. Por eso, Miguel Ángel Pérez Merchan platica con académicos internacionalistas para entender, decía yo, el alcance de este conflicto internacional. Miguel. Así es, Iván. En efecto, pues el conflicto en Medio Oriente nos hace buscar a los expertos para poder comprender lo que está ocurriendo en este momento. Para entender un poco más sobre el conflicto en Medio Oriente, nos enlazamos vía Zoom con el doctor Juan Pablo Aranda Vargas, director del Departamento de Formación Humanista de la OPAEP y politólogo de base en esa institución. Gracias, doctor, por la comunicación, y también le damos la bienvenida a la maestra María Elvia Laija Olmedo, coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Ibero Puebla. Quiero decirle que, como sabemos todos, este fin de semana en Estados Unidos, ese país ha decidido intervenir en el conflicto en Medio Oriente, pero la pregunta, y por supuesto para eso están nuestros expertos en estos asuntos internacionales, es ¿qué pasa entre Israel e Irán para entender un poco lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Si me permite, maestra. Buenas tardes. Bueno, para comenzar, hay que poner en contexto que esto no es del fin de semana, este es un conflicto y una tensión que lleva mucho tiempo, pero los ataques que Israel comenzó más o menos hace una semana y media más o menos sobre territorio iraní tienen que ver con ataques a las instalaciones nucleares, en donde se sospecha que Irán ha comenzado a producir material que podría representar una amenaza para Irán. Esa es la justificación con la que Israel comenzó estos ataques muy específicos, muy exactos sobre estas instalaciones, además de haber atacado de manera casi quirúrgica para descabezar a las fuerzas militares, a los grupos, a la cabeza del ejército y de las fuerzas de seguridad iraní en esos ataques. Este es el contexto previo a lo que pasó este fin de semana. Y sería secundar esta pregunta, y nos referimos a que dentro del conflicto Estados Unidos interviene precisamente, como decía la doctora, para desaparecer lo que parecen instalaciones de producción de energía nuclear o donde se podrían estar fabricando bombas. Pero ¿cuál podría ser su opinión en el sentido estricto de lo que todos estamos nerviosos como sociedad? ¿Qué va a pasar a raíz de esto? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muy buena tarde. A mí me parece, continuando con lo que mencionaba Elvia, pues este es el último capítulo, el más reciente que estamos viendo precisamente de un sistema internacional fundado prácticamente después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, que había establecido un orden internacional pues, basado en la ONU y en todo el ensamblaje institucional. Ahora lo que estamos viendo es que sistemáticamente ese orden está resquebrajado, está debilitado, y me parece que estamos viendo las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Pues me parece que un mundo cada vez menos cooperativo, un mundo en el cual, como ya estamos viendo con el cierre de Irán, del estrecho,
¿no? Por el cual pasa prácticamente el 80% del crudo, pues lo que vamos a ver es también guerras económicas, guerras comerciales, bloqueos, y este nuevo tribalismo que estamos viendo, me parece, a nivel internacional, pues es peligroso y es algo que deberíamos de cuestionarnos. Yo lo plantearía en dos órdenes. En primera, porque como nunca antes, me parece desde 1960, ¿no? Con Bahía de Cochinos, etcétera, el problema de las armas nucleares está alarmando a toda la humanidad. Y en segundo lugar, la única posibilidad de resolver los grandes problemas que tenemos globales, pues es precisamente con cooperación, que es precisamente lo que no estamos logrando hacer como humanidad. Estamos, de hecho, yendo en sentido contrario de todo lo que deberíamos de hacer precisamente. Entonces, yo diría, es un tiempo que nos debe de causar mucha preocupación. Ahora, Irán ha prácticamente encendido, lo veo de esta manera como periodista, las alertas a nivel mundial por la respuesta de Estados Unidos ahora en el conflicto que tenía con Israel. Y la pregunta que se hacen todos, ¿esperamos una tercera guerra mundial? Estados Unidos ha dicho que también reaccionaría, aunque Irán había, se dice, enviado un mensaje para que evacuaran las bases militares en Qatar. Y es decir, Irán manda un mensaje más que declarar una guerra, y si esto sería, o que cabría la pregunta de, ¿habría una tercera guerra mundial, doctora? Yo, desde mi perspectiva, eso no es factible. De hecho, la manera en la que se ha estado manejando esta situación de ataques de un bando y de otro parece haber estado previamente pactado. O sea, Estados Unidos esperó hasta haber debilitado lo suficiente al gobierno iraní para poder hacer estos ataques. Incluso se sabe, o se especula que pudo incluso Estados Unidos haber avisado al propio Irán que estos ataques iban. Entonces, definitivamente, lo que, como decía el doctor Aranda, la cuestión aquí es que se está desmantelando un sistema, se está generando un precedente muy grave, porque tanto Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, como el propio Donald Trump han dicho que se puede llegar a la paz por la fuerza. O sea, esta máxima que por primera vez la están tomando estos líderes, y el líder del país hasta este momento todavía más fuerte, decir que se puede obligar a sentar a la mesa de negociación a través de este tipo de ataques, eso es lo grave. Pero la escalada es muy poco probable. De hecho, por eso se dio este ataque en Qatar, fue simbólico. Tampoco le conviene a Irán empezar una guerra abierta, no tiene con qué, y Estados Unidos tampoco está dispuesto. Me parece que todas estas acciones fueron un poco más para salvar la cara, lo cual no significa que estemos viviendo un momento muy preocupante, repito, porque estamos trasladando hacia el uso de la fuerza la manera de resolver los problemas, cuando, como comentaba el doctor Aranda, lo que habíamos construido era un sistema internacional basado en principios, basado en leyes, basado en la diplomacia, y se está descabrajando y se está generando un precedente muy complicado, muy grave. Ahora, doctor Juan Pablo, ¿coincidiría con alguna de las expresiones con expertos internacionales en noticieros también globales, donde hablan de que es el buen pretexto para cambiar de régimen político en Irán, y además esto pudiera llevar a sentar las bases de hacer un nuevo orden a nivel regional, que quedara en un conflicto regional en Medio Oriente, pero aprovechar para hacer un cambio de régimen en Irán, que al final ese es uno de los intereses de Estados Unidos? Sin duda, yo creo que sí, coincidiendo en lo general también, yo apuntaría, y creo que es un elemento de disrupción muy interesante. Hoy en día no tenemos el tipo de política que necesitaríamos precisamente para desescalar rápidamente. Es decir, Trump no es una persona que podamos decir estable, ¿no? Lo mismo podemos decir, de hecho, con el gobierno chiita en Irán. Lo mismo podemos decir con muchos de los gobiernos que tenemos. Es decir, me parece que sin duda Estados Unidos está jugando en el mismo sentido que la profesora Laija plantea, pero yo diría también está un peligro remoto todavía, yo coincidiría,
pero creo que sí hay una posibilidad de, lo que estamos viendo también es una reedición o una recomposición del panorama geopolítico, porque, de nuevo, porque el sistema internacional está hecho pedazos, y en ese sentido me parece, bueno, habrá que esperar el comportamiento de China, ¿no? China mandó buques, todavía no ha habido una intervención como tal, ¿no? China ahora me parece que ha sido uno de los gobiernos prudentes, ¿no? En el orden internacional. Putin todavía no se ha pronunciado al respecto, digamos, de manera clara. Entonces yo creo que tenemos que esperar algunos días, y me parece que más allá que es evidente que el objetivo es desarticular a un gobierno iraní que es peligroso para todo el mundo, también me parece que puede haber intenciones interesantes e importantes, quizá no a través de una guerra mundial, podría ser una guerra comercial que ya estamos viviendo también, pero precisamente con la intención de generar un nuevo orden geopolítico, porque Estados Unidos, al menos eso es lo que me parece, y muy particularmente con el gobierno de Trump, ahora sí que 2.0, me parece que está abriendo el camino para precisamente una nueva forma de gobernarse, porque Estados Unidos está perdiendo el control en el sentido, digamos, de una hegemonía dura, ¿no? La hegemonía que tenía desde la Segunda Guerra Mundial, hoy en día me parece que no lo tiene, no está, digamos, débil todavía como tal, pero hoy en día creo que ya hay potencias suficientemente poderosas como para plantearle cara e influir en la forma como vamos a hacer la geopolítica en las siguientes décadas, ¿no? Creo que ese es uno de los principales también problemas y preocupaciones. Claro que sí, atinada opinión, doctor. Maestra, y cerrando con esto, quisiéramos saber qué nos depara a los latinoamericanos, en especial a los mexicanos, y en cada una de las entidades. Por supuesto que este tipo de conflictos globales, aunque están lejos, sabemos que pudiera haber consecuencias económicas. Esta es mi última pregunta, maestra. Sí, efectivamente, nosotros estamos lejos. El estrecho de Hormuz es por donde pasa el 20% del petróleo del mundo, por ahí pasa todo el petróleo, pero no el que nosotros consumimos. Entonces, nuestro mayor abastecedor es Estados Unidos, especialmente de gas natural. Entonces, cualquier afectación que pudiera tener Estados Unidos de rebote nos va a afectar a nosotros. Aunado a eso, puede haber disrupción en los mercados internacionales precisamente por las especulaciones y por las expectativas negativas. Hasta el momento, los mercados no han reaccionado de manera muy extrema, pero sí se puede dar. Sobre todo, además, por ahí pasa petróleo, es cierto, es a lo que más se ha hecho referencia este fin de semana, pero también pasan muchos otros productos. Entonces, también puede generarse nuevamente, como con la guerra en Ucrania, alzadas de inflación y bueno, toda la incertidumbre que se genera en torno a la posibilidad de ataques más allá de esa zona, porque no solo, Irán no está solo, parece, pero no está solo. Hay ciertos grupos todavía radicales que le son leales y que podrían movilizarse en cualquier parte. Entonces, eso también nos pone pone al mundo completo, no solamente a los latinoamericanos, nos pone en una situación de vulnerabilidad inmediatamente, o sea, de manera directa. No tendríamos esas afectaciones, pero vivimos en un sistema global y cualquier cosa que suceda allá va a tener repercusiones tarde o temprano. Por supuesto, de hecho el gobierno de México ya lo ha declarado de alguna u otra manera, un conflicto lejano finalmente impacta a nivel global. Eso siempre va a ocurrir. Muchísimas gracias a nombre de Dimas TV al doctor Juan Pablo Aranda y también a la maestra María Elvia Laija. Gracias por su atención. Y por supuesto, Iván, lo que creo que es un eco generalizado. Nadie quiere una tercera guerra mundial en medio de tantas cosas que ocurren en este mundo. Regresamos contigo. Muchas gracias, Miguel. Seguimos en comunicación. Se difundieron imágenes de los momentos previos al atentado terrorista ocurrido en Damasco, Siria. Como pudimos ver, se realizó una misa en una iglesia donde hay decenas de personas, muchos adultos, ancianos, pero sobre todo niños. Durante la misa, un hombre musulmán entró al templo, disparó a los asistentes y después detonó una bomba que traía colocada en el cuerpo. El atentado causó, sin duda,
cuantiosos daños materiales. Hay más de 20 personas muertas y decenas de personas lastimadas. Atención maestros, porque se anunciaron 2 decretos clave para ustedes. El primero tiene que ver con la movilidad de las plazas, es decir, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, mecanismo que regulaba los ascensos y cambios de plantel para profesores. Ese va a desaparecer progresivamente. El otro es que disminuye la edad mínima de jubilación para docentes, que es francamente es una fiesta para los maestros, ¿sí? La verdad es que nadie en este país goza de lo que gozan ustedes, los maestros y maestras. El secretario de Educación Federal, Mario Delgado, dijo que esta medida, claro, implicará un costo fiscal importante para todos los mexicanos, que somos los que pagamos esos sueldos. Así que la administración tendrá que hacerle frente a estos más de 36,000 millones de pesos que, subrayo, pagamos los mexicanos con nuestros impuestos. Comparen aquí el impacto de la reforma. Es decir, las mujeres, en lugar de esperar a cumplir 58 años para jubilarse, podrán jubilarse a los 53. Y en el caso de los hombres, en lugar de esperar a cumplir 60 años, van a estar en 55. Es un beneficio muy importante, va a beneficiar una buena cantidad de trabajadores y trabajadoras, pero hay que decirlo también, tiene un costo fiscal muy importante. Como ya se lo adelantamos, se firmó un convenio de culminación entre la empresa privada Hermes, que tenía justamente el contrato de operación y de obra del Museo Internacional del Barroco. Lo tenía con el gobierno de Puebla. Así que para terminar con este contrato ventajoso que existía, le debo informar que se llegan a negociaciones y hoy se puede informar, así lo dijo el gobernador del estado, que el museo ya es de los poblanos. El acuerdo histórico contempló el pago de 2,000 millones de pesos a la concesionaria o a la empresa de manera anticipada. Con ello se logrará, al cabo de los años, un ahorro presupuestal de 8,000 millones de pesos, los cuales podrán ser destinados en el futuro a diferentes programas de desarrollo social. El Ejecutivo del Estado dijo que los proyectos que se hagan en Puebla no endeudarán a la entidad, como fue el caso del Barroco y otros muchos más. Hoy, esta sí es una mega obra de recuperación. Y esta decisión de adelantar 2,000 millones de pesos tampoco compromete la capacidad del gobierno para realizar mega obras. Claro que vamos a hacer mega obras, pero sin mega fraudes y sin mega corrupción y sin mega deudas y sin mega moches. Tenemos el aval del INAH para iniciar el cablebús y será uno de los más grandes en el país, siguiendo la lógica de nuestra presidenta. El cablebús será una mega obra, realidad de nuestra administración, que implicará cero deuda, porque se va a pagar durante nuestra administración. No será con APPs ni PPS. Bueno, la imagen del día nos la da este fin de semana el icónico Bochito, este auto de la marca Volkswagen. Decenas de personas y coleccionistas participaron en el Bocho Fest 2025, donde se realizó una caravana del Parque Ecológico al Monumento al Taco, o sea, allá por el estadio. Se pudieron observar diferentes bochitos, algunos intervenidos, otros muy originales. Bochos de colección, ¿sí? Los asistentes pudieron admirar y recordar los años más icónicos de esta unidad. ¿Quién no tuvo un bochito? Bueno, nos vamos a nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Seguimos en contacto.